Os voy a poner un ejercicio que me gusta mucho, por cierto, ¿vale? Me lo inventé ayer y me ha gustado, que va a ser el siguiente. Va, empezamos. 9. Va, cargo los apuntes, son sencillos dentro de lo que cabe, aunque tiene alguna idea interesante. Así que concentraos, lo pillamos, apuntes de volumen, lo tenéis en el blog, repito, ¿eh? Voy a meter todo, y ya está. Espera. Pizarra nueva. Borrar todo. Y ahora meterlo todo. Tenía la pizarra de ayer. Apuntes, volumen, va. Va, ahí estamos. Bueno, simplemente, primera idea. ¿Cómo se pueden calcular volúmenes? Si os acordáis cómo calculábamos áreas, intentábamos calcular, no tengo el lápiz, déjame que la coja. El lápiz está aquí. Si intentamos calcular el volumen de esta figura, pues se nos puede ocurrir decir, bueno, pues lo voy a meter cuadraditos dentro, cada vez más pequeños, cada vez me ajustaré más y así calcularé el volumen de esa figura. Perdón, el volumen, el área. Pues con volumen es lo mismo, pero en vez de cuadraditos meteríamos cubitos. ¿De acuerdo? Una forma de intentar calcular el volumen a un cuerpo, a un sólido, el que sea, el que os podéis imaginar, una vaca, lo que sea, evidentemente no desde un punto de vista práctico, estoy hablando desde un punto de vista teórico, matemático, ¿vale? Pues sería calcular aproximando, metes cubitos que sabes lo que miden, a ver cuántos caben por dentro, a ver cuántos hay por fuera, y así poco a poco vas aproximando. Sabes que cuantos más pequeñitos hagas los cubitos, más te aproximas al verdadero volumen. Esa es la idea que existe en matemáticas y la que se desarrolló durante miles de años, al principio con esta idea, y por fin, bueno, pues lo consiguieron hacer, ya sabéis, Newton y Leibniz. Y hay otra forma de hacerlo, se ve un poquito mal la diapositiva, da igual, no pasa nada. Hay otra forma de hacerlo, que en vez de meter cubitos es hacer rodajas. Imaginaos que tenemos ese salchichón que está ahí en la figura, ¿vale? Lo voy a pintar en negro. Imaginad que tenemos, bueno, si salchichón o lo que sea, ¿de acuerdo? Que no siempre tiene la misma, o campana, tiene más pinta de campana que de salchichón, la verdad. ¿Vale? Tenemos esa campana. Intentamos calcular el volumen de esa figura, de esa campana. Una forma de hacerlo sería hacer rodajas finas. ¿Por qué? Porque cuando haga rodajas muy finitas, cuando me quede con una rodaja, en el fondo, ¿qué es una rodaja? En el fondo es prácticamente un cilindro. Fijaos que es prácticamente un cilindro, ¿de acuerdo? Tiene su base y tiene su altura. Esto no es del todo recto, pero si lo hago muy fino, en realidad sí es recto. David, aquí hay curvatura. Aquí hay curvatura y esto cambia. Esto digamos que exageradamente sería así. ¿De acuerdo? Con ese ahí. Ya, pero si lo cojo muy fino, es prácticamente recto. Es prácticamente una rodajita muy fina. ¿De acuerdo? Esa es la idea que se utiliza. Y es la que nosotros vamos a utilizar también intuitivamente para calcular volúmenes. Va, me vais a calcular, chicos, el volumen, tenéis un minuto, de esas 4 figuras. Volumen de esas 4 figuras. ¿Cuánto es el volumen de la primera, de la segunda, de la tercera y de la cuarta? Y luego vais pensando una moraleja. Después vais pensando una moraleja, una enseñanza que se puede sacar. Hacer rodajas. Pensad que se puede hacer rodajas, ¿de acuerdo? Rodajas todas como esta. Esta es la rodaja más pequeña de referencia. Y esto pues son piezas más grandes. Podéis pensar que es un, yo qué sé, pan de estos que son de molde sin cortar o pan de molde, ¿de acuerdo? Bueno, pan de molde 4 metros, 3 metros, 1 metro, no, pensad que son centímetros. Venga, esta, ¿no? ¿Cuánto es el volumen del primero? El volumen del primero es 4 por 3 por 1, 12. Nos damos cuenta que el volumen de la base es 12. El volumen de la base es 4 por 3, 12, la altura es 1. Volumen de este, por lo mismo, 4 por 3, mira, otra vez aparece el 12 de la base, por 5. 5 por 12, 60. Bien, vale, seguimos, que no tiene mucho misterio este. Volumen, 4 por 3, la base otra vez, 12. ¿Y qué es la siguiente referencia? La altura, 7, 84. 84, sí, 84. Y el último, volumen, 4 por 3, otra vez la base. ¿Y qué más? Por 10, 120 metros cuadrados, lo que sea. Os dejo un segundo. ¿Cuál es la moraleja? ¿Qué dos cosas? Dos, no son tres. Dices, aparentemente son 3 cosas las que influyen en un volumen. Largo, ancho y alto.
pero en realidad en este caso, como ocurre que es una figura que la puedo hacer rodajas y todas las rodajas son iguales, es una figura, digamos, que no cambia a lo alto, son la misma figura, hacia lo alto no cambia, lo único es que añado más, pero es siempre lo mismo. Eso, es como si juntase folios o juntase rodajas de pan, muchas juntas. ¿Cuáles son los dos factores que influyen a la hora de calcular este volumen? ¿Alguien se atreve a decirme algo? ¿Cuáles son los dos factores que influyen a calcular? No, el ejercicio lo corregimos otro día, Iker, que no te he visto, perdona. ¿Vale? ¿Cuáles son los dos factores que influyen a la hora de calcular el volumen? ¿Cuáles? El área de la rodaja, que es el área de la base, el área de eso, ese 12. El área, me dejáis llamarlo de la rodaja, porque son todas iguales. Estos son muchas rodajas juntas. Una, otra encima, otra encima, otra encima, aquí está 5. El área de la rodaja por su altura. Entonces esta es una primera idea que quiero que tengáis. No se trata de aprender fórmulas, no quiero que aprendáis fórmulas porque no hace falta memorizarlas, se cogen con el uso y sobre todo si tiene una idea detrás. La idea que quiero que tengáis, y lo he puesto como moraleja, es la siguiente. Cuando queremos calcular el volumen de un objeto en el que todas sus rodajas son iguales, es decir, objetos que, digamos, los podría partir, aquí si queréis puedo partirlo, y todas las rodajas son iguales en cuanto a base, ¿eh? Haría rodajitas finas, rodajitas, y no cambia. Por ejemplo, un cono sí cambia. Un cono sí cambia. La base es una circunferencia. Aquí en medio es otra rodaja, también es una circunferencia, pero es más pequeña. Y arriba no hay circunferencia ni leches, es un punto directamente. Y un poquito antes son circunferencias cada vez más pequeñas. Para este caso no sirve. Para este caso no sirve esta idea que he puesto aquí de que el volumen va a ser el área de la base por altura. Cuando todas las rodajas sean iguales, el volumen se calcula simplemente, oye, dime cuánto es el área de la base. Fijaos que eso mide lo grande o pequeño que es el objeto en cuanto a su sección. Eso mide el tamaño de las rodajas. Si pensáis que las rodajas son finas, podríamos hasta pensar que no tienen volumen, o que tienen muy poco volumen, infinitamente finas. Pero eso es el tamaño de la rodaja. Más rodaja, menos rodaja, pues el objeto es más grande, más pequeño. ¿Y cuál es el otro factor importante a la hora de saber el tamaño del objeto? Su altura. Su altura. Aquí son los dos factores que hay. Oye, área de la base. ¿Y el objeto es grande o pequeño? Pues eso ya te lo marca también la altura. Muy alto, muy grande. No tan alto, más pequeño. El volumen viene dado por esas dos cantidades. El área de la base y la altura. Repito, siempre que las rodajas sean iguales. Esto no sirve para figuras donde la sección, donde la rodaja va cambiando. Oye, si lo cortas, si te dan otra figura, no te sirve. ¿Vale? Por ejemplo, repito el cono. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo más típico de figura que siempre es igual? El cilindro. Ahí tenéis un cilindro. Cada vez que lo corto, ¿qué son sus rodajas? Cada vez que corto un cilindro, lo voy a pintar en rojo, ¿qué son sus rodajas? Pues circunferencias, muy finitas. Cada rodajita es una circunferencia. Y aquí también, cada rodajita, que feo lo estoy pintando, es una circunferencia. Puedo pensar que son rodajas finas. ¿Son todas iguales? Sí, me da igual esta que la de encima. Me da igual esta que la de encima. Son exactamente iguales. El cilindro es regular en ese sentido, es regular en cuanto a su altura. ¿Vale? Es regular. Este también, es regular. Es la misma, ¿eh? Fijaos que es la misma, está desplazada a la derecha. Entonces coger un paquete de folios y moverlos un poquito así para que se queden en diagonal. Pero esta circunferencia y esta y cualquier otra, a pesar de mi dibujo, son exactamente la misma. En este caso, ¿cómo se calcula el área? El volumen, perdón. Ahí va, perdón. Área base por altura. ¿Y el área de la base de un cilindro qué es? Una circunferencia. Y por lo tanto, su área es pi por el radio al cuadrado. Luego la expresión que me da el volumen del área de un cilindro, área base, pi por r cuadrado por h. Ya está. Y no hace falta memorizarla. Si solo hace falta saberte la idea. El área de la base es una circunferencia, pues con la idea ya la tienes. ¿Vale? ¿Entendido esto? ¿Está? Porque os voy a poner un ejercicio que me interesa mucho. Este ejercicio estoy particularmente orgulloso de que se me haya justo ocurrido ayer en cuanto a dos detalles que tiene. Os dejo 5 minutos. Leo. Leo, no voy a mandarle a la lectora que no tiene audio.
Una gasolinera va a comprar un depósito subterráneo para guardar gasolina, evidentemente, ¿de acuerdo? Y hay dos condiciones a tener en cuenta. Quiere que tenga el mayor volumen posible. Quiere que se le sirva para almacenar la máxima gasolina posible. Y eso sí, tiene mantenimiento. Una vez al año lo tiene que pintar. Tienes que bajar ahí, meterte en el depósito con una brocha y pintarlo con pintura, ¿vale? ¿Qué opción es mejor entre las dos siguientes? Viene una empresa que fabrica depósitos y nos dice, mira, te lo puedo construir así, por el motivo que sea, con esa forma de abajo, triángulos en la base y luego pues alargado, ¿de acuerdo? Una especie de toblerone, chocolate de estos, ¿de acuerdo? Y el otro pues una especie de lingote de oro. Los lingotes de oro tienen esa forma, por cierto. Nunca he visto ninguno al natural, pero los lingotes de oro cuando se almacenan en bancos y demás tienen forma de pues, trapecio y luego las caras planas. Con esas medidas. Chicos, respondedme al problema. Queremos que tenga mayor volumen posible, a saber lo que tienes que calcular y a ver quién me interpreta bien la segunda cuestión. Tienen que pintarlo una vez al año. Os toca 5 minutos y corregimos. No os doy ninguna pista, lo podéis hacer. Ahí aparece algún triángulo o rectángulo para calcular cosas. Ah, bueno, la pista que os doy. Hacemos rodajas. Si hacemos rodajas a estas figuras de alguna forma, se puede hacer rodajas de mucha forma, ¿son todas las rodajas iguales? ¿Sí o no? Si cojo un cuchillo y me pongo a cortar eso en rodajitas finas, ¿son todas las rodajas iguales? ¿Sí o no? Sí, en este caso, ¿qué son las rodajas? Triángulos. Qué mal lo he pintado, por Dios. Triángulos. ¿De acuerdo? Triángulos. Por cierto, son triángulos isósceles, ¿eh? Esto también mide 5. Eso mide 5 y eso mide 5. ¿Vale? Y en este caso, también es isósceles, esto también mide 5. Y los de atrás. En este caso, pues también son rodajas iguales, son trapecios. Si meto ahí un corte, madre mía, qué poco pulso tengo hoy. Son trapecios. Os toca. ¿Cuál tiene más volumen? Primera pregunta. 5 minutos. Recordad lo que hemos visto. El volumen es área base por altura. A pesar de que os parezca tonto, uno de los ejercicios más interesantes que vamos a hacer este año, ¿eh? Tiene alguna cosita que es interesante. Va. Sí, un trago de agua. Y me interesa todo, todas las preguntas, y a ver si se le ocurre a alguien una pregunta interesante después de haber hecho este problema. Eso es para el final. Por cierto, tengo que hacer una cosa que no lo he acabado. No he hecho la segunda parte. Y de hecho no sé la respuesta a la segunda pregunta. ¿A cuál opción es mejor? Bueno, parece claro, pero... Esto es 8, esto es 5, 8, 4, 3, 3, 3. 12, si no me equivoqué ayer, esto está bien. 12, ¿no? 8 por 3, 24, 12, vale, pues es 12 más 12 más 3 por... No veo, bueno, 3 no, son distintos. 2 por 2 por 5 por 15 más 8 por 15. Me va a dar, vale, esto para este. Para este otro, pues son dos trapecios. 12. Otro. 18. 18. Estoy que torpe estoy. 18, 36 entre 16, 18. 18 entre 2, 9. 9 por 36. 2 por
36 más las dos laterales, que son 5 por 5, 2 por 5 por 5, más la de abajo, que es 12 por 5, más la de arriba, que es 6 por 5. Bueno, pues esto es 24, más 5 por 2, 10, 150, más 8 por 15, 80 y 40, 120, igual 274. Vale. Como salga lo mismo, ya va a ser más de casualidad. 72, más 50, más 60, más 30. No estaba claro. 90, 162, 162, 208. Vale, hay bastante diferencia, creo. 208, ¿qué forma de sumar es esta? 102, 190, 90 y 50, 140, 140 y 72, 212. Madre mía del amor hermoso. Estoy espesito, sí. No, bien. Va. Chicos, me interesa mucho este problema, de verdad, concentraos. Además es un problema que tiene su puntillo entretenido. Va, lo corregimos. Voy a coger esta hoja. Voy a coger esta hoja y la voy a irme a otro lado. Me ha amarrachado esto. Voy a meterla y lo corregimos. Ahora os pregunto bien quién lo ha hecho. ¿Vale? PDF, apuntes de volumen. Ya digo que me interesa mucho este ejercicio, así que concentraos cuando lo haga yo ahora. Insertar. Va, ahí lo tenemos. De acuerdo. Os pregunto, ¿alguien cree que lo tiene? ¿Alguien se atrevería a dar el micro y responder? ¿Alguien? ¿Cobardes? Va, concentraos. ¿De acuerdo? Concentraos. Vamos a calcularle el volumen a la primera figura. Ahí está. Vamos a calcularle, voy a pintar en azul, por ejemplo. Vamos a calcularle el volumen a esa figura. Es una figura que si la parto en rodajas, todas las rodajas son iguales. Triángulo, igual que sus bases, o cualquier rodaja intermedia son triángulos. Voy a calcularle el área a ese triángulo. Sé que el volumen de la primera figura es área de la base por altura. Que alguien me diga cuánto es la altura de esta figura. Cuidado, ponerla de pie. La estás viendo tumbada. Ponedla de pie. Pensad que cuando hacemos rodajas tenemos que pensar en la altura, pero puesta de pie. La base es lo que llamamos rodaja. Puesta de pie, la altura de esta figura es 15. Cuidado con eso, ¿eh? O sea, área de la base por 15. El área de la base la voy a calcular ahora. Repito, cuando pensamos en una figura, puede estar colocada de 1000 formas en el espacio, pero cuando pensamos en las rodajas iguales, esas rodajas tienen que ser capaces de hacer el papel de base. Es decir, digamos que tendría que pensar en esta figura apoyada ahí. La pongo de pie y la apoyo ahí. Todas las rodajas son iguales. Luego aquí voy a hacer lo mismo, ¿eh? Y voy a calcular cuánto vale el área de la base. La base es un triángulo isósceles en el que esto mide 8, 5 y 5. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Base por altura entre 2. No tengo la altura, pero la altura me la vais a decir inmediatamente. ¿Cuánto es la altura de este triángulo? Si esto mide 8, esto mide 4, es un triángulo rectángulo, 5, 4, 3. La altura de ese triángulo es 3. Luego, ¿cuánto vale el área de ese triángulo? Base 8 por altura 3, 24 entre 2, 12. El área de la base vale 12. Fijaos que me faltaba el dato de la altura del triángulo, 3. Con esta altura es la altura del bicho, este 15. Total, ¿cuánto vale el área esta? 15 por 12, 150 más 24, perdón, 150 más 30, 180 metros cúbicos. En esta figura caben 180 metros cúbicos. ¿Alguna duda de este ejercicio? Ahora os debería salir el siguiente si no habéis entendido. ¿Está? Chicos, dadme feedback. Please. ¿Está? ¿Está entendido este?
acuerdo? ¿Vale? Ahora lo mismo, fijaos que el otro es el mismo, lo voy a hacer, más o menos Leire, atenta, vamos, lo voy a repasar de voz, ¿vale? Fíjate, la idea es que yo, primero, para calcular el volumen a la pieza me tengo que dar cuenta si esa pieza se puede hacer rodajas de alguna forma de manera que todas las rodajas sean iguales. Y dices, sí, si cojo un cuchillo y lo parto así, me quedan triangulitos. Imagínate que eso es un trozo de pan o un trozo de queso y lo vas partiendo y sacas triangulitos, ¿vale? Luego, para calcular el volumen, basta con calcular el área de la base de una de las rodajas, en este caso lo que llamo base, ¿de acuerdo? Rodaja, base, imaginando que lo apoyo sobre esa, ¿eh? Tendría que ponerlo de pie mentalmente. Y multiplicándolo por la altura, pero la altura es esta, ¿eh? La altura es 15, y dices, David, que esa no es la altura, que sí es la altura si lo pones de pie. Imagínate tú siempre que lo pones de pie y que lo apoyas sobre una rodaja o sobre una base, ¿vale? Y esa es la altura, en este caso 15. La altura es 15. Y luego calculas el área de la base. El área de la base es un simple triángulo, base 8 por altura 3, aquí hemos aplicado Pitágoras rápido, 8 por 3, 24, base por altura entre 2, 12. Voy a hacer lo mismo, chicos, con el trapecio. La idea es la misma, El volumen es área de la base por altura. Vamos a pintar, tengo un trapecio. Cada rodajita, si cojo un cuchillo, ahora es un trapecio, isósceles. Pongo los datos. 5, 12, 6. Si aquí pongo, me falta un dato, me falta la altura del trapecio, no del sólido este. La altura del trapecio es esta. ¿Y cuánto vale? Aquí hacemos el típico truco. Si esto vale 12, esto vale 6, esto tiene que valer 6 entre 2, 3, y esto también tiene que valer 6 entre 2, 3. Me vuelve a quedar el triángulo de antes, el de siempre, que pongo siempre por comodidad para no tener que hacer cuentas, y la altura del trapecio es 4. Por lo tanto, ¿cuánto vale el área de la base del trapecio? Y aquí es bueno tenerlo en la cabeza de memoria, si no lo haces de otra forma. Base más base, 12 más 6, 18. Por altura, 4 entre 2. 4 entre 2, 2. 18 por 2, 36. 36 centímetros, metros cuadrados, es la base del el área de la base del trapecio, ¿vale? Y altura, que alguien me diga cuál es la altura del bicho este, del lingote. ¿Cuál es la altura de ese lingote? ¿Dónde está ese dato? ¿Dónde nos lo han dado? Ponedlo de pie. Ponedlo de pie apoyándolo sobre esa parte, sobre esa cara. Su altura es 5. Luego, ¿cuánto es el volumen de este depósito? También 180. 36 por 5, 180. ¿Entendió este? ¿Vale? Área base por altura, eso es Julen, 5. Área base por altura, área base por altura. Bien, ahora vamos a responder al problema. Repito, aquí tenéis que tener, la primera cosa que quiero que tengáis clara. En cuanto tengáis una figura que podéis hacer rodajas todas iguales, área base por altura. Es como juntar rodajas. Pues el área de la base, cuanto más base, más volumen, vale, claro, y cuanto más altura también. Esta idea de antes quiero que la tengáis. Esta idea quiero que la tengáis en la cabeza. Esta, la de este dibujo de aquí de la izquierda. Esta. Figura que puedo hacer rodajas, área base por altura. Me da igual si me lo van así o me lo van tumbado. Yo lo imagino apoyado sobre su base, sobre la rodaja, ¿eh? Yo me imagino el objeto apoyado de pie. Me lo imagino apoyado de pie. Aquí dices, pues si la base es el rectángulo de abajo. No, no, la base es a lo que yo quiera llamar base. Porque depende de cómo lo ponga, tengo una base u otra. ¿Vale? Bien, esto digamos que sería el ejercicio básico. Uf, chicos, ¿cuál compráis? Sois el dueño de la gasolinera, no metéis la pata que hay mucho dinero en juego. Dices, pero si me están diciendo que quería el de mayor volumen y tienen igual volumen, con lo cual me da igual. No, hay otro criterio. ¿Cuál vais a comprar? No me digáis cuál, decidme qué vais a calcular para saber cuál vais a comprar. Todavía no podemos saberlo. ¿Cuál vais a comprar? Tenemos que pintarlo una vez al año. Tenemos que meternos dentro y pintarlo una vez al año. ¿Cuál de los dos depósitos compráis? Sorprendedme. Dadme alguna explicación que yo no sea capaz de... El que necesite menos pintura. Sí, señor. El que tenga menos área. Os toca, calculadme el área de este y el área de este. 3 minutos. Área de ese y área de ese. Voy a volver a meter el dibujo en otro sitio, ¿vale? Para que no moleste, voy a volver a meterlo. Acá, PDF.
para que no molesten los pinturrujeos anteriores. Volumen y nuestro querido ejercicio. Insertar seleccionadas. Va. Área de uno y de otro. Hemos calculado aquí que el área, aprovechad los cálculos anteriores, aquí hemos calculado que el área de la base era 8 por 3, 24, 12. Y aquí hemos calculado que el área de la base era 36. Calculadme el área total. Área del 1, calculadme el área de este y el área de este. A ver quién lo hace bien. Yo creo que lo acabo de hacer bien hace un rato. Espero no haberme colado. 200 y pico los dos. Pero a ver cuál es más. Si no me he colado. Área, tenéis que pintar eso. El primer objeto, ¿qué partes tiene? 2 bases, 2 triángulos y 3 rectángulos. Calculad el área de 3 rectángulos. Hay 2 que son iguales. Y el segundo objeto tiene 2 bases que son... no me saldrá ahora. Trapecios, las 2 bases, las rodajas, digamos. Y luego tiene 4 rectángulos. Calculad el área de esos 4 rectángulos. 2 son iguales. A ver quién me lo hace bien. Voy a ver el chat. Eso es, el que necesite menos pintura. Este ejercicio me gusta mucho, ¿eh? En el examen os pondría alguno parecido. O sea, una cosa que... Y bueno, y luego quien acabe, que vaya pensando eso de si se os ocurre alguna pregunta interesante. Que vaya pensando el si se os ocurre alguna pregunta interesante. Que no tiene... Va más allá del ejercicio, ¿eh? Va más allá del ejercicio. Pero está relacionado con problemas de matemáticas serios. En economía y en todo. Porque si tú aquí eres el dueño de la gasolinera, ¿qué te gustaría encargar? Suponiendo que los depósitos te dicen, todos los depósitos son de 180 metros cuadrados, cúbicos. Imaginad que te dicen, todos los depósitos posibles son de 180 metros cúbicos. O que tú quieres un depósito de 180 metros cúbicos. Imagínate que lo quieres de 180 metros cúbicos. ¿Cuál sería la pregunta interesante que surge ahí? El que necesite. La respuesta, intuitivamente, ¿alguien me sabe dar la respuesta? No la tengo clara, ¿eh? Estoy casi seguro por intuición, pero no recuerdo ahora, seguramente este problema lo he pensado alguna vez, lo he resuelto alguna vez, en bachillerato, en la universidad, pero no estoy seguro ahora mismo de lo que os voy a decir. Estoy seguro de lo que os voy a decir, pero lo que no estoy seguro es si es cierto. Si me falla la intuición o tengo dudas entre dos, pero yo creo que es claro cuál. Además me parece haber leído alguna vez alguna cosa de cómo fabrican los cohetes espaciales. Por cierto, estos los depósitos de combustible, un cohete soviético, y me parece que el motivo era este. ¿Cuánto vale el área del primero y cuánto vale el área del segundo? Por partes, voy a pintar. Tenemos 2 de estas. 2. Tenemos luego otros 2 rectángulos de un tipo que voy a poner ahora. Voy a echarlo un poquito más a la izquierda. 2 de estos. Y tenemos un rectángulo más grandote. Tenemos 2 bases. 2 bases. 8, altura. ¿Cuánto nos había sido la altura? 4, 3. 8 por 3, 24. Entre 2, 12. Por 2, 24. Esto aporta 24. Más estos 2 rectangulitos. Ese y el del otro lado. ¿Cuánto miden? 5 por 15. 2 por 5, 10. Por 15, 150. Estos aportan 150. Son 2, ¿eh? Y el último triangulito es el de abajo. Perdón, rectangulito es el de abajo. Y el de abajo es 8 por 15. Más 8 por 15. 8 por 15. Lo pongo aquí. 15, 8. 8 por 15, 80, 40, 120. Total, el área que tengo que pintar del primer depósito es 270, 294. 294. Pues sí que voy bien. Metros cuadrados. Eso es el área que tengo que pintar, la pintura que tengo que gastar para pintar eso. ¿Está? Vamos con el otro.
A ver si alguien lo saca antes de que lo haga yo. 2 por la base, que la hemos calculado ya antes, 36. Más 2 rectángulos más la base de arriba más la base de abajo. 2 por, ¿cuánto era este? 36. 2 por 36, 72. Más, con este me refiero a los laterales, me refiero a este, que son 5 por 5, en realidad es un cuadrado. 5 por 5, pues 2 por 25, 50. Más, con este me refiero a la base de arriba, 6 por 5, el dibujo no es muy realista, 6 por 5, pues más 30. Más, y con esto me refiero a la base de abajo, a la base de abajo de la figura esta. ¿De acuerdo? 12 por 5. 12 por 5, 60. Total, ¿cuánta superficie tiene el depósito de abajo? 90 y 50, 140, 140 y 72, 234. Perdón. 60. 90. 90 y 50, 140, 212 metros cuadrados. ¿Cuál es mejor comprar? Ese. Cabe lo mismo y cuando tenga que pintarlo me gasto menos pintura. ¿De acuerdo? Cuando tenga que pintarlo gasto menos pintura. Este ejercicio interesante que le peguéis un vistazo, que lo hayáis entendido y que bueno, que seáis capaces de entenderlo. Y bueno, luego los cálculos, claro, pero que esto no, bueno, hay que hacer las cuentas, hay que calcular el área, hay que visualizar esta más esa, ya veis que hay que visualizar y planificar el ejercicio y ver cuántas caras tiene, calcular las áreas, pues que tiene 2 triángulos, más 3 rectángulos, 2 iguales, va, y te lo vas poniendo. A mí me gusta hacerme el dibujo y ponérmelo ahí, me hago el dibujo, pongo la base por la altura, si aquí es un trapecio, pues hubiese puesto los datos, son 12, 6 y la altura la hemos calculado antes, 3. Pues ya está, pues ahí tienes todo para calcular la información que nos pide. ¿Está entendido este ejercicio? Importante que le peguéis un vistacillo, ¿eh? Me gusta, tiene cosas. El segundo 212, eso es, Carlota. ¿Vale? A mí el primero me da más. Pues repásalo, lo repasamos entre todos. Alguno, fíjate, triángulo, ¿no? 2 triángulos. Repaso rápido. 2 triángulos, S y S, cuya área era 12 que la hemos calculado antes, 2 por 12, 24. Vale, tenemos 2 rectángulos, esa cara y la de enfrente. Esa cara y la de enfrente son rectángulos de 15 por 5. 15 por 5, 5, 15 por 5, 5 por 5, 25, 50, 75. 75 por 2, 150. De momento voy bien. Y el último es la cara de abajo. Manuel, fíjate, es otro rectángulo de lados 8 y 15. La base 15, si lo pinto así, 15 por 8. 15 por 8, 80, 8 por 5, 40, 80 y 40, 120. 120 más 150, 270, más 24, 294. Repásalo que no me cola. ¿Vale? Repásalo que no me cola. ¿Está? Perímetro. Pero si el perímetro no lo necesitamos para nada. Necesitamos el área. Queremos calcular el área. Porque eso es lo que tenemos que pintar. Con el perímetro, en este caso, me da igual. No me sirve de nada el perímetro de la figura, entendiendo el perímetro como la medida de sus aristas. Podría ser interesante si me dicen, no, es que las aristas son de oro y entonces es el gasto principal del depósito. Pero no es el caso, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Interesante ejercicio, ¿eh? Interesante, muy interesante ejercicio. ¿Verdad? Estoy canso y vosotros alguno estaréis diciendo vete por ahí, pero interesante ejercicio a los que no os esté pareciendo yo más canso de lo habitual. ¿De acuerdo? Pregunta interesante, a ver si alguien me la dice y alguien me da la respuesta. Repito, estamos en una gasolinera, queremos comprar un depósito de 180 metros cúbicos. Lo tenemos que pintar una vez al año. ¿Cuál sería la pregunta así matemática seria, fuerte que nos podríamos hacer? ¿Cuál es la pregunta seria, matemática fuerte que nos podemos hacer? ¿Cuál es? A ver si tenéis visión empresarial, en este caso, y económica. En este caso matemática, porque haría falta un buen matemático para responderlo. Respuesta. No, cabe 180. ¿De acuerdo? 180. El depósito tú lo vas a pedir de 180 metros cúbicos. Tú lo vas a pedir que tenga 180 metros cúbicos. Te pueden dar este. Te pueden dar este. La pregunta que yo me haría es,
¿Cuál es el mejor? El que tiene menos superficie. ¿Cuál es la figura geométrica de manera que quepan 180 metros cúbicos, pero tenga la mínima superficie porque es lo que tengo que pintar? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguno sabéis o imagináis cuál puede ser? No lo tengo claro, ¿eh? No estoy al 100% seguro, pero creo que sí. ¿Alguno sí la imagina? ¿Cuál es la figura? ¿Cuáles serían nuestras dos candidatas? Salvo que la intuición nos falle mucho, que puede ocurrir en matemáticas muchas veces. ¿Cuáles son las dos figuras entre las cuales nos jugaríamos el dinero para la esfera? Yo creo que la esfera tiene muy poca superficie, es la que mejor aprovecha el espacio, o el cubo. Y apuesto por la esfera, ¿de acuerdo? Daos cuenta que la idea es que sea lo más compacto posible para que quepa, porque si lo alargas mucho, pierdes capacidad. Imaginaos que queréis meter 1 litro de agua. 1 litro de agua se puede meter en un cubo. O bueno, imaginad otra cosa. Os hago una pregunta, chicos. Lo voy a cambiar ahora. Eso es 1 metro cuadrado, ¿vale? Y eso también es 1 metro cuadrado. Imaginad que es 1 metro cuadrado. Imaginad que tenéis que gastar valla. ¿Cuál es la figura geométrica que tiene menor perímetro? Esto. El cuadrado, ¿de acuerdo? El cuadrado, por lo menos entre los rectángulos. Bueno, entonces, esa es un poquito la idea. La idea, para que hagan volúmenes, es, oye, ¿qué forma tiene que tener el depósito para que tenga las menos paredes posibles? Sabiendo que tiene que caber 180, ¿eh? Ya habéis visto que este tiene más que este. Y yo creo que es la circunferencia. Estos son problemas de máximos y mínimos muy habituales, importantes en matemáticas, algunos muy famosos, hay algunos muy famosos y algunos se ven en bachillerato. Para poder resolver esto hace falta matemáticas un poquito más potentes. Pero esa era un poco la idea, ¿vale? Venga, vamos a terminar un poco la clase de hoy con dos cosas y planificamos un poco el trabajo para el viernes. A ver dónde estamos. Sí, aquí. Bueno, una cosa. Esto lo vamos a usar y nos lo voy a demostrar. Dices, vale, David, hemos aprendido, o nos has dicho más o menos, cuál es una buena idea para calcular áreas de figuras a las cuales podemos hacer rodajas todas iguales. Rodajita. Todas iguales. Rodajita. Todas iguales. Luego, como tengo rodajitas y son todas iguales, sé que la idea para calcular el área, el volumen... Joder, aquí falta... Eso que es una V, fallo. Ahí es volumen. Volumen, luego lo corrijo. Volumen. Volumen es... No me fastidiéis. No, ahí lo he puesto bien. Ahí lo he puesto bien. Y aquí como lo puse... Aquí como lo puse... También bien. Vale. Pues aquí está mal. Aquí es volumen, ¿vale? Vuelvo al ejercicio aquí. Es volumen, luego lo cambio. Y lo cuelgo bien. Volumen. ¿Cuál es la idea de calcular el volumen? Área de la base, que en este caso es un circulito, pues pi por radio al cuadrado por altura, h. Y aquí, ¿cómo se calcula? Pues área de la base, que en el fondo es un rectángulo, pues esto, por la altura. Vale. Eso cuando las rodajas son todas iguales. Pero claro, eso nos sirve para objetos donde las rodajas no son todas iguales. Voy a pintar aquí. Aquí tengo una rodaja. Muy bien, tienes una rodaja. Muy listo, muy bien. Y tengo otra. ¿Son iguales? No, esta idea no sirve. No sirve. Aquí abajo, ¿tengo rodajas? Sí, mirad, ahí tengo una. De hecho, la base es una, pero bueno, voy a pintar otra. Ahí tengo una. Esa es una rodaja. Pinta otra. Son cuadrados todos, pero son distintos de tamaño. No me sirve esa idea, es decir, cuantas más altura más, y es que va cambiando también de tamaño. La idea no sirve. Bueno, pues afortunadamente para nosotros se cumple algo que no os puedo demostrar, no os lo puedo demostrar a lo mejor justificadamente, podría poner algún vídeo o alguna cosa, pero no lo voy a hacer, cuando tenemos una figura. Y digamos el equivalente a esa figura, pero con vértice, en plan pirámide o en plan cono. Fijaos que en el fondo un cilindro, si en vez de seguir siempre igual, vas a acabar en punta, te sale el cono. O aquí, si en vez de tener una pirámide, si empiezas en el cuadrado, empiezas en la misma base. Si en vez de seguir siempre igual, hacia arriba, vas hacia un punto, que queda una pirámide, bueno, pues simplemente es dividir por 3. Es el área esta, el área del objeto correspondiente, pero dividido entre 3. Esto a veces me gusta hacerlo, coges un cilindro, coges un cono, lo llenas de agua y ves que tienes que echar 3 veces para llenar el otro. Es una forma, bueno,
empírica de demostrarlo, o por lo menos de ver que por ahí van los tiros. Entonces, no vamos a demostrar esto. Para demostrar esto necesitaría matemáticas más potentes, pero bueno, lo vamos a usar, ¿de acuerdo? ¿Cómo se calcula el volumen de un cono? 1/3 del cilindro correspondiente, 1/3 de base por altura, o sea, área base por altura entre 3. Y de una pirámide, área base por altura entre 3. ¿De acuerdo? Y eso lo vamos a utilizar sin ningún tipo de problema. Cuando os aparezca un cono, acordaos, simplemente la idea es la misma que en el cilindro, pero dividido entre 3. Cuando os aparezca una pirámide, la idea es la misma que en el prisma, pero dividido entre 3. Bien, lo usaremos, sin más. Y vamos con lo último, el de la esfera. Nada, os lo apuntáis en algún sitio o me lo preguntáis si no lo tenéis. Volumen de la esfera, 4/3 pi r cubo. Sin más. ¿Y esto de dónde sale? Ahí abajo os lo he puesto. Ahí tenéis cómo se demuestra. Esta demostración no se puede hacer ni en bachillerato. Hay otra que sí se puede hacer en bachillerato, pero esta es la que se hace un poquito con otras. Cálculo infinitesimal, ¿de acuerdo? Hacer infinitos trocitos y cosas de esas que os he dicho. Bueno, pues es la simbología matemática para hacer esa cuenta. Falta el dibujo, ¿eh? Sí, se lo he puesto como tontería. Lo he puesto efectivamente en plan tonto. Pues cuando necesitéis usar una esfera, acordaos, en una esfera lo apuntáis en algún sitio y cuando os haga falta lo miráis. 4pi r cuadrado, volumen de una esfera, 4/3 pi r cubo. O el 3 a veces se pone debajo, donde es de la santísima real gana. 4 pi r cubo partido 3. Me da igual ponerlo de una forma u otra. Vale, es lo mismo. ¿De acuerdo? Pues lo apuntáis en algún sitio o cuando os haga falta lo miráis o yo en los exámenes lo suelo poner. ¿Vale? Entonces, he terminado de explicar lo que iba a explicar, la mayor parte de lo que iba a explicar en este tema, y para el viernes vamos a hacer ejercicios. ¿Bueno? ¿Cuánta gasolina? ¿Hexágono? No, hexágono no. Hexágono tenéis un prisma hexagonal. No, vamos a, en todo caso la circunferencia, vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a hacer estos ejercicios a partir del viernes. Os los enseño, los tengo aquí, esperad que lo mire, aquí está. Es una hojita. Y entonces en la semana que viene el viernes y a partir de la semana que viene vamos a empezar a hacer estos ejercicios que tenéis aquí. ¿Vale? Esto es lo que nos queda por hacer en el curso. Cuando acabemos estos ejercicios habremos terminado el curso en cuanto a lo que es la materia de este año. Y entonces para el viernes os voy a mandar dos cosas. Venga, del bloque 3, apuntad en algún sitio, del bloque 3 problemas inversos vais a intentar el 1 con calculadora, por supuesto. Del bloque 3, problemas inversos, vais a intentar el 1. Y del bloque 2, figuras compuestas, vais a intentar el 1A, B y C. Para el viernes. ¿Vale? Mañana, esta tarde, mañana. Y el viernes los corregiremos. Y aparte de corregirlos, intentaremos hacer otros y los intentaremos hacer entre todos. El viernes y el lunes, como poco, vamos a estar corrigiendo estos ejercicios, ¿de acuerdo? Los del bloque 2 y los del bloque 3. Y luego los del bloque 1 tengo que explicar una chorradilla, que es una chorradilla, ya veis que es una chorradilla, bueno, chorradilla que son dos ejercicios muy sencillos. Y luego nos quedará esto. La semana que viene terminaremos el tema. Entonces, para el viernes, deberes. Bloque 2, ejercicio 1, A, B, C. No es nada difícil. Eso es como una especie de pesa el tercero, ¿vale? Y también el ejercicio del bloque 3, el 1. Paro grabación y nos despedimos. Me preguntéis alguna cosa.